Bienvenidos nuevamente a otro dossier, a otro pequeño resumen de las noticias más importantes de la semana. Hoy que es miércoles 13 de abril del año, vamos a hablar de los pasados 8 días hasta el día de hoy en este segmento que se llama Diagnóstico en Caliente. El día de hoy vamos a tratar algunos temas que también, como ustedes saben, son importantes y que han ocurrido tanto en América como en el resto del mundo. Hay algunos acontecimientos que llevan más de 40 días, como el caso de la guerra en Ucrania, y también hay otros casos particulares de los cuales también trataremos de hablar, que se están metiendo en el tema, ¿no? Para empezar, hablemos sobre Chile y lo de Boric y su gabinete de gobierno. En estos momentos está por darse en los próximos días una consulta popular para preguntarle al pueblo, a la ciudadanía, si están de acuerdo con las reformas o con las nuevas reformas hacia la Constitución que se realizó en la época de Augusto Pinochet, del dictador que vivió, que gobernó Chile aproximadamente por casi 30 años. Y el caso es que esa constitución de aquella época fue hecha o redactada por generales, por militares, sin ninguna consulta ni participación ciudadana. Fue redactada para apoyar lo que se conocería como una tendencia de ultraderecha de aquella época, excepto en el caso del cobre, en la que no se permitió la privatización de Codelco, o la empresa nacional de cobre, que es la que produce, o sea, la que mina las fuentes de cobre en el sur de Chile, y que también permite la exportación de este producto a nivel mundial. Entonces, bueno, la realidad es que estamos escuchando desde Chile los reportes y la información que nos están dando es que el gobierno de Boric, aunque recién tiene pocos días, tiene muy poca popularidad debido a los errores que ha cometido alguno de sus representantes del gabinete que él ha llamado, ¿no? Su gabinete, que mayormente, como todo el mundo sabe a nivel internacional, es mayoritariamente femenino y también tiene mucha gente joven, pero algunas de estas ministras nuevas han cometido algunos errores, algunos exabruptos que incluso, por ejemplo, han llevado a que, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores hizo un comentario un poco desatinado respecto a una especie de república mapuche o territorio mapuche, en la que Argentina tenía que reconocer la mitad de su territorio sobre lo que se conocería como la nacionalidad mapuche, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que este comentario hizo que la Cancillería de Argentina actuara de una manera también, no agresiva, pero sí contestataria, pidiendo las respectivas respuestas de ese comentario, ¿no? Y ha causado estos inconvenientes y también algunos otros comentarios también de Boric respecto a algunas propuestas de campaña que no va a poder cumplir, no va a poder realizar, como por ejemplo la entrega de una nueva entrega de dinero de las AFP, de estas aseguradoras privadas que controlan los fondos de pensión de los jubilados en Chile. Y bueno, esto parece que está causando inconvenientes porque parecería que las personas, el público, necesita esta cuarta entrega de fondos debido a la crisis del COVID, la crisis financiera global, la inflación, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen, pero que en Chile se siente de una manera muy agresiva debido a que el país no está progresando, no está creciendo en su Producto Interno, en sus exportaciones, pese al alto precio del cobre, más allá de un porcentaje, es decir, 1% de crecimiento anual desde el año pasado, desde el 20. Esto ha causado de que la gente se sienta que el país no tiene ingresos, que el país no tiene fondos, no hay ayudas sociales, la vida es cara porque la inflación obviamente es mayor al crecimiento de este Producto Interno Bruto, mayor al sueldo que se recibe en Chile, aunque debo decir y mencionar que Chile es uno de los países que más profesionales atrae de todo Sudamérica porque tiene un sueldo más elevado, es el sueldo más elevado de todo del subcontinente, es decir, que en Chile más o menos una persona está ganando cercano a los $600, mientras por ejemplo en Quito, en donde me encuentro yo, en Ecuador, se gana más o menos $400. Hay una diferencia aproximadamente de $200 solamente en el sueldo básico, y eso hace que muchos profesionales, lo debo decir, conozco mucha gente que después de graduarse en instituciones públicas en el Ecuador, universidades donde no pagas un centavo, colegios que le ha costado al Estado educarte, se van a estudiar una maestría en Chile de $10,000, $15,000, y de ahí se quedan como profesionales allá de la salud o de cualquier otra rama, en tecnologías, etcétera, y después hacen casa, vida. Conozco muchos ecuatorianos que ya tienen sus casas, sus vehículos, y obviamente se quedan allá en Chile, ¿no? Porque el cambio para los chilenos es muy difícil educarse, porque no existe la posibilidad hasta la fecha de tener educación pública gratuita de calidad. Entonces los chilenos tienen que pagar altas sumas de dinero para poder estudiar una carrera universitaria, y eso hace que en Chile desde hace varios años no haya suficientes profesionales capacitados para cubrir ciertas necesidades profesionales, lo que incrementó las propuestas de un sueldo más elevado
Y eso ha atraído a muchos profesionales de Sudamérica, de Colombia, de Ecuador, de otros países donde la educación universitaria es pública, y obviamente ellos han ido y han tratado, han vivido, han llegado a tener una mejor vida. Van bien, esta es la oferta y demanda, no es lo que ha ocurrido, pero vuelvo al tema de Boric. Es muy interesante que esté los grupos políticos que están en su contra, lo que ahora sería la derecha contraria al gobierno de él, mencionan de que las últimas encuestas lo sitúan por el 35%. De llegar a un gobierno recién de 70-75%, bajar al 35% es un número muy elevado en menos de un mes. Es decir, algo está pasando con la comunicación en el gobierno de Boric, algo debe hacer este gobierno para ser proactivo y para poder empezar a demostrarle al pueblo chileno que realmente va a cumplir sus ofertas de campaña, que fueron las que los llevaron al poder, y que no solamente se trata de llevar 2 o 3 agendas que son importantes, como por ejemplo la del aborto, el derecho al aborto de las mujeres, apoyado desde el Estado, con cuidado a las mujeres en este proceso a través también de ayudas y colaboraciones estatales, y también otros temas como la educación, como también los derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera. Todos esos temas que sí son importantes, pero también el pueblo chileno, la gran mayoría del pueblo chileno, que desea saber qué es lo que se va a hacer respecto a este bajo crecimiento de la industria chilena, del Producto Interno Bruto de Chile, esta baja compensación de la inflación que existe en el país para los más pobres, que son el 60% del país más o menos, cómo se les va a ayudar a ellos. Y también un tema que es conflictivo y álgido, que es el tema de los migrantes, ¿no? Como hemos dicho, Chile atrae a muchos migrantes debido a que el sueldo básico es un poco mejor que en el resto de los demás países de la región, pero obviamente muchos chilenos creen que no es bueno, que no es positivo que haya tantas personas de otros países migrando, yendo a Chile en condiciones de indocumentados. Entonces, para una persona que se supone es de la izquierda, de esta ala de la izquierda, del socialismo humanista, ¿no? de los derechos humanos, de apoyar la libre circulación de los seres humanos, es un poco conflictivo para Boric saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Veamos qué ocurre, pero en esta semana, en estos días, le han estado dando duro en los medios de comunicación, están opinando de que sus ministras y ministros no están cumpliendo a cabalidad los roles que deberían utilizar, que no están preparados, que no están capacitados, algo más o menos parecido a lo que está pasando en Perú, en donde Castillo sigue recibiendo la arremetida de los medios de comunicación que están en su contra, como le dijimos la semana pasada, y también de esa oposición desde el Congreso que definitivamente no lo quiere en el poder. Pero bueno, él sigue en el poder, sigue tratando de alguna u otra manera lograr gobernabilidad a través de negociaciones, a través de ceder, a través de callarse, a través de la inacción, pero tampoco esa es una forma positiva de gobierno. De todas maneras se mantiene, está haciendo una acción que es la de mantenerse, perpetuarse en el poder. No perpetuarse porque recién empieza, no tiene ni un año de gobierno, y de verdad no le ha costado mucho poder seguir manteniendo su estado, y tal vez en el caso del que sí tiene ideas más claras de qué hacer respecto al Perú, no ha podido ejercer ese poder desde el Ejecutivo peruano, porque obviamente no tiene gobernanza desde el Congreso, ¿no? Y ustedes saben que los países que se mantienen bajo estos 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, esta estructura estatal demócrata del siglo XVIII, de Montesquieu, desde París, desde la Revolución Francesa, sufren estas crisis, ¿no? Sufren estos conflictos porque no hay un árbitro, no hay una mediación adecuada, y entonces se da esta ingobernabilidad que el gobierno de Venezuela ya no la siente como la sintió desde el 2015 hasta el 2021, en donde en el año pasado recién el gobierno de Maduro pudo obtener una mayoría en su Congreso, y eso le permite tener gobernabilidad y por ende tomar decisiones en consonancia con el Congreso para poder salir de la crisis financiera, de la inflación que es tan complicada, que es tan compleja, y que ha hecho que muchos migren desde Venezuela hacia otros países de la región, de Latinoamérica, y también, por qué no decirlo, de Norteamérica y también de Europa, ya que tenemos muchos venezolanos en la Florida, en los Estados Unidos, y también hay muchos como los cubanos que han migrado también a otros países. En Cuba las cosas de los más de 62 años de bloqueo financiero, económico, administrativo, militar que Estados Unidos le impuso desde el gobierno de Kennedy al gobierno cubano, han hecho mella, ¿no? Muchos de los niños y adolescentes que viven en Cuba
poco o nada saben de la leche de vaca, ¿no? O leche, yo personalmente no tomo leche, me parece algo atroz, algo asqueroso tomar el líquido, la leche que es de un ternero, de un animal, de otro mamífero y hacer un gran negocio de eso. Ello yo no lo comparto, no me agrada. De hecho, en mi hogar no consumimos leche, pero en Cuba este es un tema social bien interesante. He visto en noticiarios de Estados Unidos seguir atacando y golpeando que en Cuba ni siquiera tienen para la leche, ¿no? Entonces es interesante este tipo de noticias, ya que hasta hace un año o dos hubo una gran campaña desde Estados Unidos, desde la Florida, golpeando al gobierno cubano, fortaleciendo la disidencia, buscando que el Partido Comunista de Cuba, revolucionario cubano, salga del poder, lo cual no ha ocurrido y no creemos que ocurra por lo menos en los próximos 5 años, debido a que ellos tienen una estructura consolidada social y que de alguna u otra manera los cubanos, su gran mayoría, saben que la mayoría de la crisis que ellos viven, el no tener latas como de frijoles, como dijo esta actriz famosa que de origen español cubano, de Armas, dijo en alguna ocasión que por culpa del gobierno cubano ella no sabía lo que era una lata de frijoles, ¿no? Pero ojo, esa lata de frijoles no llegaba a Cuba porque los barcos, el armamento sofisticado de Estados Unidos impedía tanto que Cuba recibiera esos alimentos de otros países como también tener una máquina que haga latas. Ahora, hablando sobre Ecuador, me han preguntado sobre Ecuador, debo decir que el fin de semana, entre el domingo y el día lunes, fue liberado de una prisión en La Tacunga, Jorge Glass. ¿Quién es Jorge Glass? Para los medios de comunicación internacionales y para las redes sociales, que se vio como tendencia. Jorge Glass fue el vicepresidente en el último periodo de gobierno de Rafael Correa. Los últimos 4 años en Ecuador, un presidente ejecutivo dura 4 años, así como cada congreso, el periodo legislativo son de 4 años, lo mismo que ejecutivo. Y este señor Glass se lanzó en una campaña electoral junto a Lenín Moreno cuando Rafael Correa deja la política y se muda a vivir a Bélgica con su familia. Él gana las elecciones presidenciales con Lenín Moreno como presidente y él como vicepresidente, pero a los pocos días, pocas semanas de llegar al poder, Lenín Moreno le quitó las facultades como vicepresidente y le impidió incluso poder tener seguridad, etcétera, etcétera, y le cayeron los juicios debido a supuestos casos de corrupción en las que se involucraba a su tío, quien ya está fallecido, murió en la prisión hace más o menos 2 años, quien se mencionaba que esta persona, el tío de Jorge Glass, era una persona que hacía tráfico de influencias y que realizó contratos con el Estado y con empresas, sobre todo de origen chino, para la ejecución, el desarrollo de proyectos en el país. Y también el famoso caso de Odebrecht, que salpicó, que destruyó prácticamente la imagen de esta compañía, de esta empresa constructora de origen brasilero, de Brasilia, que bueno, en varios países de América se le involucró con casos de corrupción, con algunos gobiernos, incluyendo destruyendo el gobierno de Dilma Rousseff. También hubo casos en Chile. En Estados Unidos se le puso una multa temeraria de miles de millones de dólares, en la que obviamente hay que decirlo, en Estados Unidos Odebrecht no hizo ni una carretera, pero de todas maneras los norteamericanos estuvieron detrás de todo este proceso de politización y de judicialización de este tema. A Jorge Glass prácticamente se le vinieron los juicios encima. No se le descubrió el famoso dinero que posiblemente él pudo haber recibido por coimas o por actos de corrupción. No se le encontró ningún centavo, pero por ser sobrino del tío, al cual también se le enjuició y se le determinó culpabilidad en algunos casos de corrupción o de peculado, que es la palabra jurídica o técnica judicial adecuada para mencionarlo, se lo imprisionó por 5 años. Él tenía que cumplir una sentencia, 2 sentencias que ya se le había ratificado, pero un juez de un pequeño cantón, de una ciudad muy pequeña costera de la playa de aquí de Ecuador, Manglar Alto, decidió aceptar un habeas corpus, que es una figura jurídica para sacarle de la prisión a una persona por varias razones. En este caso también se ha hablado mucho en las redes sociales de que este habeas corpus se lo solicitaba debido a que Jorge Glass estaba enfermo, tenía distintos problemas de salud, incluso también afectaciones psicológicas debido a la cárcel, ¿no? El estado de encarcelamiento. Pero bueno, al fin y al cabo el hombre salió. El día martes empezó a hacer declaraciones públicas
públicas, bueno, en la noche del día lunes a las afueras de la prisión en donde se encontraba, y después se trasladó hacia Durán, una ciudad satélite o cercana que es parte de Guayaquil, pero que está ahí dividida de Guayaquil por el río Guayas, por un río más o menos correntoso y grande, pero bueno, un río tranquilo, pero de todas maneras grande, y que es uno de los bastiones de la Revolución Ciudadana o del partido de Rafael Correa. Y allí, en esta ciudad, es donde se lo recibe y donde él da un discurso, tal vez uno de los más importantes que ha dado desde que salió de la prisión, mencionando y ratificando que todo el caso, todo su aprisionamiento ha sido una persecución política y que se judicializó toda su vida para destruirlo políticamente a él, a sus coidearios, como es cierto, muchos de los partidarios o muchos de los cabecillas políticos de este partido de Alianza País, que ya desapareció, o de la Revolución Ciudadana, evolucionó a Revolución Ciudadana, fueron perseguidos, muchos están en México, algunos están en Argentina, debido a que, claro, se les encarcelaba sin una previa sentencia, sin pruebas, etcétera, etcétera. Incluso Rafael Correa lo menciona en todas las entrevistas internacionales en donde él ha salido diciendo que él fue sentenciado por influjo psíquico, es decir, por de alguna manera afectar psicológicamente a algunos funcionarios públicos para que cometieran actos de corrupción, y eso fue penado en el Ecuador por primera vez en la historia, no solo de Ecuador, sino del planeta Tierra, ¿no? Donde viven y habitan más o menos 8.000 millones de habitantes. Un ser humano en el planeta llamado Rafael Correa Delgado fue sentenciado por influjo psíquico, más o menos como el Dr. X de los X-Men. Si ustedes han visto las películas o vieron los dibujos animados, tenía un poder psicológico para controlar y dominar personas, y por eso era el héroe o el ser humano más poderoso del planeta Tierra. Rafael Correa es el hombre más poderoso del Ecuador debido a su poder psíquico. Bueno, ahora pasándonos de Sudamérica y todo este tipo de contradicciones, Glass sale. Para terminar el caso de Ecuador, Glass sale, y es la noticia más interesante que puedo decir y que no me afecta emocionalmente de hablar o mencionar sobre el Ecuador, ya que en las anteriores semanas ustedes saben que yo he tenido que hablar sobre las masacres que ha habido en las prisiones, en las cárceles, también conflictos y violación de derechos humanos en las calles del Ecuador por manifestaciones públicas en las que la policía había ejercido la fuerza bruta, ¿no? La fuerza de las armas que ellos poseen. En cambio, en este caso es un tema más político, un tema político que me han preguntado en algunos países, en otras regiones, cuál era mi opinión sobre el destino, el futuro de Jorge Glass. Habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? El hombre dice que está anímicamente deteriorado, que su salud también está resquebrajada, tiene que recuperarse, tiene que curarse de lo que posiblemente tenga de complicación de salud. Pero sí, yo, personalmente veo que tiene mucho potencial político. 5 años de prisión lo vuelven como, y el discurso de la persecución política lo vuelven como un héroe, como un mártir en vida, lo cual se puede obviamente materializar en un poder político, en un poder electoral tremendamente contundente. Y también hay que decirlo, todavía en el Ecuador, la primera fuerza política del Ecuador es todo lo que se denomina, se lo apoda como correísmo, ¿no? Y existe un partido, existe una organización de varias personas, de una estructura media grande, de personas que se acobijan bajo esa popularidad de Rafael Correa. Ahora, Jorge Glass podría ser la tercera vía para elecciones, no correísmo, tal vez sí afín, pero tal vez de izquierda nacionalista. No lo podría decir, no sabría, porque no sé qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a ocurrir con la vida de Jorge Glass, o qué es lo que también va a hacer otro tipo de funciones del Estado, otro tipo de grupos políticos de poder, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que desde el gobierno de Guillermo Lasso, las declaraciones han sido lavarse las manos y decir, bueno, un juez decidió aquello, no tenemos nada que ver con ello. Muchas personas han opinado en redes sociales de que esto fue debido a un pacto político entre el partido de Rafael Correa para que se le libere a Glass, y también permitirle gobernanza o tiempo de aire, de respiro hacia este señor Lasso, quien obviamente desde el primer día sufre lo que sufre Boric, sufre lo que sufre Castillo, es decir, debilidad en el legislativo, es decir, no hay suficientes asambleístas, se los llama los diputados o senadores en el Ecuador, y la mayoría no son afines a el movimiento de Guillermo Lasso, ni tampoco de la derecha liberal o globalista de Guillermo Lasso. El planeta no es globalista, es de hecho algo interesante que el Ecuador tenga un presidente globalista, ya que el mundo en este momento se está dividiendo en bloques que se están fortaleciendo debido a este tema del conflicto entre Ucrania y Rusia.
este conflicto que ha hecho que todo el bloque europeo occidental esté en contra de Rusia respecto a lo que ocurre en esta región del continente, de aquel continente eurasiático tan grande, ¿no? Y tan vasto. Ahora, bueno, podemos decir que lo que ha pasado desde el miércoles pasado hasta este miércoles es que Rusia, obviamente ustedes saben, todo su ejército se ha movido desde la toma del sitio de la región de Kiev y se ha movido hacia el este, hacia el sureste, hacia las regiones que estaban buscando la independencia del Donbass, y entonces los conflictos se han recrudecido en esta región. Y bueno, en el sur también, ¿no? Toda la región norte, desde Crimea, desde esta península, esta región de lo que era antes Ucrania y que decidió por votación popular democrática incluirse a lo que sería la Rusia continental, la Rusia que está un poco lejos, pero que bueno, ahora con todo este conflicto parece que está más cerca que nunca. Bueno, lo que estamos diciendo es que ha habido enfrentamientos muy fuertes en toda esta región para sacar al ejército o vencerlo al ejército ucraniano, sobre todo a unos grupos militares interesantes que se encontraban allí. Entre ellos un batallón que había sido negado su existencia desde Occidente, desde Europa y desde Estados Unidos, que es el batallón Azov, que desde Rusia se dice que es un batallón, un grupo militar pro-nazi, ¿no? O neonazi, ¿no? Neonazi significaría que son nazis o personajes que tienen la ideología de los nazis de los 40 del siglo pasado, pero con un matiz moderno, ¿no? Del siglo XXI. Ahora, bueno, este batallón Azov exactamente sí existe, se encuentra en esta región donde están peleándose los combates actualmente. Este batallón Azov estaba atacando y matando civiles en la zona del Donbass, y esto fue lo que hizo que Rusia tomara la determinación de ingresar en el territorio ucraniano y empezó toda esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, ahora este batallón Azov, como le hemos mencionado, hay pruebas suficientes de su existencia. Incluso el día de ayer, en una presentación de Zelensky en el Congreso, en el Senado de Grecia, mencionó y dio unas palabras, y también salió uno de los dirigentes de este batallón Azov también en esta transmisión satelital. Transmisiones que se han realizado a nivel interesantemente, en todos los países de Europa, incluyéndolo también Estados Unidos, ¿no? En esta campaña mediática de Zelensky buscando apoyo internacional para que Ucrania reciba fortaleza para vencer o para pelear contra Rusia. Debemos decir que en estos días se ha encontrado la presencia de soldados y de oficiales técnicos especializados de fuerzas especiales de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra en esta región donde se está peleando y donde Rusia está ganando las batallas, y algunos se han aprisionado y posiblemente se los lleve a Rusia para ser investigados, ¿no? Estamos hablando de soldados, de especialistas en armamento de la OTAN, o sea, de estos países occidentales, que han sido utilizados o que han sido donados o regalados a Ucrania para pelear la guerra contra Rusia. Se entiende y se comprende, lo dijimos nosotros también semanas atrás a través de Twitter, que en Ucrania existían soldados y efectivos de otros países peleando la guerra contra Rusia, debido a que los mismos soldados ucranianos no tenían las capacidades técnicas ni logísticas para poder manejar esos equipos que estaban escritos en otro idioma, que tienen manuales de distinta índole y que necesitan una preparación para ser utilizados, ¿no? Estos misiles antitanque, personales antitanque, anti-helicópteros que Ucrania no poseía. También estamos hablando de drones y otro tipo de armamento sofisticado. Entonces estos soldados han estado involucrados en la guerra desde el principio, pero bueno, Europa y Estados Unidos los estaba negando, ¿no? En esta guerra mediática también se ha dicho cosas y mentiras que ahora se están descubriendo que son falsas, ¿no? Pero ahora, volviendo al batallón Azov, este batallón se encuentra reducido en una ciudad que se llama Mariupol, una ciudad costera que se encuentra al sur de Ucrania y que está completamente rodeada. Ya un 98% de esta ciudad ya ha sido invadida o conquistada, o como ustedes quieran llamarlo, por el ejército ruso, también las fuerzas chechenas que están combatiendo, apoyándole a Rusia, y también de efectivos de estas RPDs o siglas de las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Están peleando aquí y bueno, han vencido ya y están venciendo a este ejército o a este batallón Azov, que es como un grupo paramilitar afín o afiliado al ejército ucraniano, o que está peleando también esta guerra junto al ejército ucraniano, apoyándolo. Bueno, estos neonazis están reducidos en un sector, en una región de solo 2 kilómetros de distancia, de envergadura, de tamaño, en una zona industrial donde antes se producía o se procesaba acero. Entonces ahora están metidos en estas trincheras, digamos, los edificios de concreto, y los soldados rusos están esperando o están viendo la manera de cómo invadir. Hasta la noche de ayer
ayer se estaba esperando la llegada de unas bombas de vacío, que son armamento sofisticado que posee Rusia, que son lanzados desde aviones, y estas bombas de vacío tienen la capacidad de perforar búnkers, de ir a la tierra. Si no tienen suelo duro, roca, pueden avanzar hasta 16 metros, me parece, y en el caso de encontrarse con suelo duro, roca, concreto o algo por el estilo, pueden avanzar hasta 2 metros cada una de estas bombas. Entonces se supone que estos soldados, estos mercenarios, perdón, de Azov, y también soldados de Inglaterra, de Estados Unidos, mercenarios, pero que realmente al fin y al cabo son soldados que están en nómina de los ejércitos de estos países, infiltrados, agentes, espías, etcétera, etcétera, están ahí metidos, y como no se quieren rendir, entonces lo que van a hacer es morir, porque obviamente estas bombas, como les menciono, se ha demostrado su efectividad en otros lugares, como por ejemplo en Siria, donde han cumplido el objetivo de hacer estos grandes huecos, estos grandes hoyos, y destruir trincheras subterráneas. Entonces la guerra obviamente es terrible, es cruenta, es desastrosa, pero también debemos decir que es una guerra en la que se han involucrado estos otros países occidentales. No sabemos qué es lo que va a hacer Rusia respecto a esto, cuál es la decisión que ellos van a tomar, sabiendo de que ha habido beligerancia, ha habido un involucramiento desde el principio, una intercedencia de estos países para calentar el avispero, para provocar esta guerra, para debilitarla, posiblemente a Rusia, pero Rusia realmente ha demostrado que no solamente en el terreno del combate, sino también en la guerra mediática, en la guerra política y en la guerra financiera, también tienen sus armas y están defendiéndose de la mejor forma posible, ¿no? El rublo se mantiene en 79 rublos por dólar. Se está sintiendo en estos días un movimiento muy fuerte de oferta, de venta de oro no procedente de estados, de gobiernos, sino de fuentes privadas hacia Rusia, ya que Rusia está pagando 5.000 rublos por el gramo de oro, está pagando más que cualquier otro gobierno, que cualquier otro banco central en ninguna parte del mundo, y las fuentes privadas, los millonarios están vendiendo este oro. Bueno, tienen que aceptar rublos, o no sé de qué manera Rusia está compensando a estos compradores, pero se está viendo estos movimientos fuertes de oro. También se están viendo movimientos de barcos y de navíos que están tratando de sacar soldados extranjeros de Ucrania en estas partes del sur, donde, como mencionaba, el ejército ruso está haciendo control. No sabemos qué va a pasar. Creo que he escuchado, bueno, sabemos que en estos días por montones soldados ucranianos, milicianos, etcétera, se están rindiendo, se están entregando hacia el ejército ruso. En el caso de los soldados, entran en una especie de espera, de aprisionamiento de soldados. Es una normativa internacional distinta de que cuando coges un mercenario o un delincuente que va directamente a prisión y que espera un juez para ser sentenciado como asesino, como criminal, por ladrón o lo que sea. En el caso de los soldados es una cuestión distinta, porque ellos cumplen órdenes, ellos cumplen una función de mando, de jerarquía, y eso les impide tener total control de sus acciones, o tal vez pagar un castigo severo, ¿no? En el caso de los mercenarios actúa de manera distinta. Entonces, si hay mercenarios, si existen también estos infiltrados de otros ejércitos, tienen miedo de ser capturados, porque obviamente la justicia rusa va a ser fuerte contra ellos. No estamos en ninguno de los dos bandos, solamente estamos diciendo lo que está ocurriendo. Mariupol está por caer, se menciona, incluso los aliados de la OTAN dicen que esto va a caer en cualquier momento, pero esta ciudad va a estar en el 100% de control de los rusos. Pero bueno, hay que esperar a ver qué ocurre, no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Algo interesante que debo mencionar antes de salir de Ucrania de todo este tema es que el día lunes en la noche, desde Polonia se empezó a disparar, se empezó a hacer un ataque directo con armas de fuego y con otro tipo de armamento hacia la frontera de Bielorrusia, ¿no? Esto llevó a que Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, un aliado estratégico de Rusia, llamara a conversaciones directas con el presidente Putin de Rusia para poder decidir qué hacer, ¿no? Se quiere involucrar a los demás países aliados de Rusia en este conflicto, en esta guerra. Se les presiona para dejar el apoyo hacia el gobierno de Moscú. Lo vimos, por ejemplo, en Pakistán, donde nos han pedido que habláramos de ese tema, ¿no? Pakistán, que el fin de semana el Congreso de ese país votó de manera unánime, mayoritaria, a sacarlo al primer ministro, que se llama Imran Khan, quien era un socio estratégico, un aliado, un afín al gobierno de Vladimir Putin, porque este primer ministro Khan había viajado antes del conflicto a Rusia y había sido recibido de buena manera por Putin. Habían firmado documentos, habían llegado a acuerdos que unen, que enlazan la estructura militar, las finanzas entre estas dos naciones, ¿no? Pakistán, que es un país de 900 millones de habitantes más o menos, y que también es una nación con armamento nuclear, es una potencia nuclear. Entonces se la está estabilizando. Este presidente Khan decía que desde Estados Unidos se lo
quería sacar del poder por ser afín al gobierno de Putin. Y bueno, al fin y al cabo pasó, ¿no? No tenemos las pruebas contundentes de aquello, pero sí podemos decir que la sociedad civil en este país, en Pakistán, salió el fin de semana masivamente a protestar por la defenestración, por la destitución de este primer ministro. Se ve que tiene apoyo popular, apoyo civil, y que bueno, al destituirlo y ponerlo a un señor de apellido Sharif, Shehbaz Sharif, puesto no de manera democrática, sino por el Congreso de ese país, vemos qué tipo de gobernabilidad va a poder tener, ¿no? Va a tener el apoyo de quienes lo pusieron en el poder, políticos, pero de todas maneras es complicado, es complejo. Ya sabemos qué es lo que pasa en países de esta región del mundo cuando se lo quiere desestabilizar, como fue el caso de Afganistán, en donde, como ustedes saben, los talibanes ya tienen el control después de una guerra de 20 años con los Estados Unidos. Está buscando ayudas de China, de Rusia y de países como justamente Pakistán para poder salir de la crisis, de la guerra, poder industrializarse, poder civilizar. Civilizar me refiero a modernizar, a potenciar hospitales, escuelas, colegios, universidades, pese a que es un gobierno autoritario, pese a que no es un gobierno democrático, pero a través de la fuerza, a través de su revolución islámica han llegado al poder, ¿no? Pero bueno, veamos qué es lo que va a ocurrir con este país, Pakistán. Todavía no ha tomado decisiones determinantes este primer ministro Sharif, pero estamos seguros de que si empieza a moverse hacia Occidente y a ser beligerante, probablemente vaya a ocurrir una crisis política social que esperamos no ocurra, ¿no? Pero es lo que se puede ver, se puede predecir que va a ocurrir con estas acciones políticas por esta injerencia de países como Reino Unido y Estados Unidos en este país, que parece ser que no tiene una democracia tan consolidada, tan sólida, tan firme, ¿no? Ahora, respecto a China en estas semanas ha tenido noticias, ha sido parte de las noticias internacionales debido al confinamiento de una ciudad, de la ciudad más poblada del planeta, de Shanghai, de 22 millones de habitantes, que siendo la capital de China ha sufrido un rebrote de una variante de COVID, ¿no? Y toda la ciudad, absolutamente toda la ciudad ha sido confinada para limitar la propagación de este virus. Nosotros hicimos una entrevista hace unas semanas atrás, hace una semana prácticamente, publicamos una entrevista con una periodista de Estados Unidos y hablábamos con ella sobre la posibilidad de que este laboratorio que se encuentra en la ciudad de Wuhan, donde se experimentaba con enfermedades de origen animal y su afectación en humanos. De ahí surge la posibilidad de que este virus mortal, ¿no? Que ha afectado al mundo por 2 años haya salido, y que había fuertes sospechas de que había sido financiado desde Estados Unidos con fondos públicos y privados. Específicamente estaba involucrado allí el hijo del presidente actual de Estados Unidos, Biden, Hunter Biden, y que hay las sospechas de que de ahí salió este virus. Quién sabe qué es lo que está ocurriendo, pero los chinos saben algo y por ello se confinaron a estos 22 millones de habitantes, y ha habido muchos videos mostrando una crisis humanitaria, una situación dantesca, terrible, violencia, la insurgencia civil de aquellos que no querían estar encerrados, y también la indolencia, de cierta manera hay que decirlo, del gobierno chino, ¿no? Que no está mostrando todo el apoyo que debería darle, siendo comunista, a su sociedad, a su pueblo, en apoyarles con alimentos, tal vez con fondos o lo que sea necesario para mitigar el estar encerrados en sus casas. Ahora, esto significa que no solamente la provincia de Shanghai, sino que otros territorios de China también busquen el control de este virus, y la política particular o común de China es el confinamiento. Esto permite o lleva a que haya también posiblemente una crisis de abastecimiento a nivel internacional de la tecnología o de ciertas cosas que Shanghai provee. Pero hay que decirlo, Shanghai no es la zona industrial de China, Shanghai es la zona financiera, más que financiera, política de China, ¿no? Y no va a ser afectado el comercio o la industria de China hacia el resto del planeta, ya que, como lo menciono, Shanghai es una zona más, es una ciudad, si bien es cierto, gigantesca, de todas maneras allí se ejerce control político, financiero del país. Entonces las zonas industriales, aunque sí hay industria, de todas maneras no es como otras regiones del país en donde también hubieron confinamientos más cortos, pero como Shenzhen, donde existen, como mencioné la semana pasada, tecnología e industria
industrias importantes de la China. Para terminar este dossier no quisiera dejar de hablar también de lo que pasó en Francia, ¿no? Le Pen y Macron van a la segunda vuelta, dos derechas, una derecha más liviana, globalista, y una derecha, la de Le Pen, más nacionalista, ¿no? Posiblemente Le Pen tenga posibilidades de ganar, no lo sabemos, pero es muy probable de que no le permitan ganar, ya que Le Pen tiene una filosofía nacionalista contraria a lo que es la Unión Europea, contraria a no tener libertad como país políticamente beligerante, políticamente fuerte en la Unión Europea. Le Pen tiene políticas que se conocen como populistas o populares, es decir, que van direccionadas a que el votante francés vote por ella para que ella llegue al poder. Parece una derecha más, algo que yo menciono y suelo llamar un capitalismo socialista, ya que está con sus propuestas de bajar impuestos a la gente menor de 30 años, etcétera, 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 pedir ayudas a la gente que está sufriendo por la crisis financiera de su país, la inflación, etcétera, etcétera. Una Francia que no ha mejorado en sus finanzas, en su crecimiento financiero por menos de 2%. Toda Europa está obviamente quebrada, pero Francia obviamente como un país con un estilo de vida muy alto y caro. En París, para poder vivir necesitas por lo menos 3.500 euros mensuales más o menos, ¿no? Donde un sueldo básico más o menos ronda los 2.000 euros. Le Pen está tratando de mitigar la crisis, y bueno, Macron por su parte es la continuidad, ¿no? Es la primera oportunidad que podría tener un presidente desde Chirac de ser reelecto en Francia. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? El status quo, el establishment no quiere que gane Le Pen, obviamente. Ya lleva esta es la tercera oportunidad que llega a una segunda vuelta. En la anterior ocasión Le Pen llegó a la segunda vuelta también con Macron, y Macron le ganó. Macron ha demostrado ser un presidente autoritario en cierta manera en Francia, y también algo mediocre respecto a su política local, beligerante e importante en política internacional, obviamente porque Francia es el segundo país de importancia en la Unión Europea como economía y también como mercado, y también políticamente, hay que decirlo, es el principal país influyente dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces es lo que podemos decir. Hay que ver qué pasa, ¿no? A finales de este mes de abril hay las elecciones para la segunda vuelta. Todas las predicciones dicen que va a ganar Macron con un pequeñísimo margen de victoria. Algunos apuestan por Le Pen. Yo personalmente apuesto, les digo, no suelo ser muy lanzado en este tipo de cosas, sobre todo en algo tan difícil de predecir como en París, como en Francia, pero conociendo Francia como la conozco, yo creo que va a continuar Macron, ¿no? Entonces va a ser una cosa interesante. De todas maneras pueden haber sorpresas, ¿no? A los franceses les conviene, personalmente lo digo, a los franceses les conviene que gane Macron. Perdón, que gane Le Pen. A la Unión Europea le conviene que gane Macron. Ahora, a la OTAN le conviene que gane Macron. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Un Frexit o la salida de Francia, un proceso de salida de Francia de la Unión Europea destruiría completamente la Unión Europea, lo mismo la OTAN. ¿No? Y también con los vecinos del norte de la Europa del Este que están dando sospechas de que quieren ser parte de la OTAN. Estoy hablando de Finlandia y también estoy hablando de Suecia. Estos países que no son parte de la OTAN todavía han decidido, están diciendo que están coqueteándole a la OTAN para ser parte de esta organización, lo cual obviamente tenemos que recordar que el conflicto de Ucrania se origina porque el presidente de ese país era pro-occidental, ¿no? Era una persona que decía que quería tener una frontera caliente, una frontera fuerte con Rusia, y obviamente eso se calentó hasta llevar al conflicto. No sabemos qué podría ocurrir si es que Finlandia decidiera entrar a la OTAN, pero nosotros creemos que algo de tela va a cortarse allí, ¿no? Hay que esperar a ver qué ocurre. Pero yo personalmente considero de que no va a pasar nada. Estados Unidos, a diferencia de Rusia, está sintiendo también que, aunque no está involucrado, entre comillas, en el conflicto, tiene una inflación que ha llegado hasta el 8%. Esta inflación del 8% está haciendo que el gobierno de Biden vaya bajando mucho, de manera precipitada, su popularidad, y como lo hemos dicho antes, ¿no? El gobierno de Biden tiene muchas incertidumbres, muchas inquietudes, va a llegar hasta un punto de línea roja en donde quizás se lo vaya a buscar su salida.
poniendo, no sé si a Kamala Harris, que es su vicepresidenta, o buscando un proceso distinto que no ha ocurrido en Estados Unidos desde la salida de Nixon de la Casa Blanca, ¿no? Por un escándalo político que no tuvo las magnitudes de los escándalos que actualmente está enfrentando Joe Biden. Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir respecto al mundo en el Diagnóstico en Caliente. Esperemos que les haya gustado. Sé que hay muchos temas que siempre me olvido, siempre se me salen de la palestra de este resumen analítico de cada semana, pero esperamos que lo que haya dicho les haya satisfecho. Así que esto es todo por hoy. No se olviden de escribirnos, no se olviden de suscribirse también a nuestro canal, Sorprendente Films. Divulguen este mensaje, compartan el link y también, si es posible, mándenos correos. Esto ha sido todo por hoy. Mi perro Bruno se despide de ustedes también. Hasta luego.